ustedes en este precioso día que Dios nos ha regalado para compartir las Escrituras, escudriñando las Escrituras. Hoy hablaremos y reflexionaremos sobre el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Quiero que me acompañe, mi amada hermana, amiga, amigo que nos escucha en esta hora, al capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, empezando Romanos, iba hacia Roma y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dejemos allí la lectura y vamos a reflexionar sobre esta frase. El Evangelio es poder. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Evangelio es poder, porque para Dios no hay nada imposible. El Evangelio es poder, porque dice la Escritura que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. De manera pues que tenemos nosotros la Escritura, el Evangelio, las buenas nuevas, es algo que tiene un poder. Pablo en estos momentos escribe a los romanos cuando estaba ya para visitarlos, cuando estaba ya para estar allí en Roma. Y recordemos que solamente fue esa vez ya para ser juzgado que fue a Roma. Y él se iba a enfrentar al poder de un emperador. El poder del emperador de Roma. Roma, la ciudad que tenía ese poder en esos tres continentes. Roma era la que ejercía el poder y autoridad allá en Israel, entre los judíos. Ahora Pablo tenía que ir a enfrentar ese poder. Pero ¿cómo era la motivación de Pablo para ir a enfrentar el poder romano? La motivación de Pablo no dejaba duda alguna de que estaba confiado en el poder que Dios le había dado y le había entregado a través de la predicación del Evangelio y de la palabra. En una ilustración, Modi dice algo que me llama la atención. Este escritor cristiano, Modi, predicador, dice algo, que el Evangelio es como un león encerrado. Óigame bien, que el Evangelio es como un león encerrado, que cuando el cristiano va y abre la rejilla, la puerta para que salga, se quita de en medio para que él obre, para que él salga, para que ese poder salga entonces y cumpla el propósito por el cual Dios le envió. Recuerde algo. Allá en Hechos 1.8 vamos a encontrar algo maravilloso. Y es que en Hechos 1.8 encontramos cuando le dice al Jesús antes de partir a los discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que no se fueran a ir sin el poder del Espíritu Santo a predicar el Evangelio. Definitivamente Pablo predicaba un Evangelio lleno de poder. Pablo vio grandes milagros, la gente vio grandes milagros, grandes prodigios y maravillas cuando empezó a predicar. Había un brujo que se le atravesó para que él no le predicara a un hombre principal allá en el capítulo 13 de Hechos. Y Pablo inmediatamente oró y él quedó ciego. Y entonces el procónsul se puso alegre, en ese momento se asombró de ver el poder, porque es que el Evangelio no son solamente palabras.
porque la palabra de Dios es espíritu y la palabra es verdad y tiene poder. Es decir, que las palabras se hacen obras, se hacen realidad. Es un poder que afecta, que transforma un pueblo, que transforma una vida, que transforma una familia, que transforma una ciudad, que transforma entre nosotros un departamento, que transforma una nación. Es un poder gigante, glorioso y poderoso que no se puede detener. Ese es el Evangelio. Y dice, no me avergüenzo del Evangelio. Ante el poder de Roma, Pablo no se avergonzó del Evangelio. Ante el poder que hoy vemos de las naciones, ante lo que esta sociedad muestra frente al Evangelio, nosotros como creyentes, la Iglesia de Cristo, no se debe avergonzar. Porque ante la intelectualidad y humanismo de este mundo, ante los sabios de este mundo, el Evangelio los deja en vergüenza. Ante la sabiduría, la humildad y la forma de vida del creyente, la transformación profunda y la imagen y semejanza que Dios devuelve al hombre, no se la devuelve bajo ninguna otra cosa es capaz de hacer algo como lo que Dios hace en nosotros, ¿verdad? Ninguna actividad del hombre, ninguna fuerza del hombre, nada de lo que el hombre haga le puede transformar de la manera en que Dios transforma la vida. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, hay un propósito del Evangelio. El Evangelio no es para que usted se convirtió y se quede allí nomás. En esta pandemia es cuando la iglesia tiene que mostrar que con nosotros está el poder de Dios. Vamos, levántate. Tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestro alrededor. Tenemos el poder de Dios a nuestro favor. Óigame bien, en la práctica, lo que diga, lo que pidas, te será hecho. Dios tiene el poder a favor de nosotros. Todo lo que pidiéramos en el nombre de Cristo Jesús. Pablo estaba convencido que el poder romano no era nada comparado con el Evangelio. Por eso fue cuando llegó a Roma, Pablo llegó al pretorio y lo inundó con la palabra de Dios desde una casa, sin salir de esa casa. No podía, la gente del pretorio romano iban hasta esa casa a escuchar y a ver el poder de Dios, cómo transformaba, cómo sanaba, cómo se movía ese poder de Dios. Y eso es lo que debemos estar hoy convencidos. Y dice, porque es primero salvación a todo aquel que cree, es decir, a todo el que cree, el que tiene fe, el que con fe se ha convencido de que Cristo es la palabra viviente, que fue la persona que murió en la cruz, que fue el que se entregó por nosotros para salvación primeramente al judío. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y también al griego. Es decir, esta salvación y este poder se extiende a cualquier persona. Lo necesita. También dice, porque en el Evangelio, y aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta, porque en el Evangelio, escúchame bien, la justicia de Dios se revela por fe. La justicia. El Dios volver nuevamente a traer el hombre a su presencia. La justicia de Dios de devolverle al hombre la imagen y semejanza que perdió en el paraíso, que perdió en la presencia de Dios cuando andaba en comunión con Él, de devolverle nuevamente ese principio con que el hombre y ese propósito con que el hombre fue creado, esa justicia que se hizo a través de la cruz. El injusto murió, el justo murió por el injusto, y nosotros estamos aquí porque el poder de Dios se reveló a nuestras vidas, pero ahora a través de tu vida se revelará a muchas personas. Y dice también, porque el Evangelio se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir eso de fe y para fe? Es muy sencillo. El Evangelio comienza en fe, se vive en fe y se termina en fe. Quiere decir que todo el tiempo la fe debe estar obrando en la vida del cristiano. Todo el tiempo la fe tiene que manifestarse. Comienza en fe, vive en fe y termina en fe. Por eso es que dice,
Es decir, es una fe continua, se revela por fe y para fe. Y esa revelación se va dando, comienza del Espíritu y se va mostrando al alma, y el alma va conociendo y se va convirtiendo, y se va convirtiendo y se va aferrando, y de una manera integral en tu vida, por fe y para fe, para que esa fe que comienza, ¿verdad?, en el primer paso que damos creyendo en Cristo como Salvador, después entonces viene el Espíritu Santo y coloca ese fruto de la fe, pero también después viene y puede venir sobre tu vida el don de la fe, que es el don de hacer milagros, prodigios y maravillas, es decir, el don de la palabra para que se conviertan a Cristo los que no creen. Así que es por fe y para fe, y por eso es que Él dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? El Evangelio empieza por fe, se vive en fe y termina en fe. Hay que terminar hasta el último instante de nuestras vidas en fe, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Entonces, por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Mi hermano, mi hermana, no te avergüences del Evangelio. Sigue la palabra del Señor. En este tiempo podemos ver grandes prodigios y maravillas. Yo le doy gracias al Señor porque seguiré aferrado a pesar de las adversidades, a pesar que las cosas se pasen en nosotros, que sean y duelan, pero aunque duela, aunque se vengan las nubes oscuras y aunque la tormenta esté allí, el poder de Dios vence las tormentas de la vida y te sacará para la gloria de su nombre en la paz que Él nos ha prometido todos los días. Bendito y alabado sea el poder del Evangelio. Dios te bendiga siempre. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en el nombre de mi Señor Jesucristo por permitirnos estar en esta hora delante de tu santísima presencia. Que este poder del Evangelio penetre a estas familias, penetre a mis hermanos, a mis hermanas, a mis amigos, amigas. En esta hora el poder del Evangelio viaja a través de esta red, llega hasta tu corazón, llega hasta tu vida. Vamos a soltar ese león enjaulado. Vamos a hacernos a un lado, vamos a negarnos a nosotros mismos y que el poder de Dios esté obrando. No es el poder tuyo, no es nada tuyo, no es que yo sea muy bueno, no, es el poder de Dios actuando en tu vida. Tú no puedes cambiar. El poder del Evangelio te cambia. Tú no puedes transformar a tu hijo. El poder del Evangelio lo cambia. Tú no puedes transformar a tu esposa y a tu esposo, pero el poder del Evangelio sí lo logra. Tú no puedes transformar esta ciudad, pero Cristo sí la transforma. Alabado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Amén, amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les continúe bendiciendo. Les habló su pastor y amigo Luis Eduardo Campo, de la Iglesia Camino de Esperanza en la ciudad de Cali de Asamblea de Dios.